Paz del Señor, que Dios guarde y bendiga tu vida y a todos los tuyos. Bienvenidos a este tiempo para que juntos podamos compartir la palabra del Señor. Abramos nuestras Biblias, por favor, en el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 19. Esta temporada, en este tiempo, estamos estudiando esta serie hasta que Cristo sea formado en nosotros. Amén. Una necesidad de ir creciendo en Cristo. Amén. Cuán importante es en una familia que exista madurez. Amén. Es muy importante, aún en la sociedad en la cual vivimos, cómo nosotros nos comportamos. La palabra del Señor nos insta a que crezcamos, no a quedarnos niños espirituales. Y hoy lo que vamos a ver también es esta madurez en el cuerpo de Cristo o como cuerpo de Cristo. Amén. Cuán importante es que crezcamos, porque si nos quedamos niños espirituales vamos a ocasionar muchos desórdenes. Y como ilustración estamos estudiando la carta a los Corintios, amén, porque aquí había muchas niñerías, muchos bebés espirituales, y Pablo utiliza unos términos en el griego. No olvides que la palabra del Señor ha sido escrita en hebreo, en arameo y en griego, amén. El griego, que prácticamente está escrito todo el Nuevo Testamento, son términos que utiliza Pablo para describir a un hijo en diferentes etapas de madurez. Y en este pasaje, acompáñame por favor en el Gálatas 4:19, dice: hijitos míos, hay un término, lo vamos a ver más adelante, un término para ver en qué nivel estaban de madurez los Gálatas. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Oremos por favor. Amado Dios y Padre bueno, eterno, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, la guía de tu Espíritu. Danos sencillez, Señor, de corazón, de nuevo, para predicar tu palabra, Señor. Y queremos, Señor, mi Dios, instruirnos, Señor, por tu palabra, crecer, Señor, en ti, Jesús. Ayúdanos, te pedimos, Señor, que este tiempo tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, y tu palabra sea sembrada correctamente, Señor, sea de edificación para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí el afán del apóstol Pablo era: ¿hasta cuándo ustedes van a madurar? Es decir, ustedes siguen siendo niños espirituales. Por eso vamos a seguir sufriendo, dice ahí, dolores de parto, hasta que Cristo sea moldeado. Esa es la palabra formado, sea moldeado, modelado en sus vidas. Como dice Romanos 8, el Señor, el propósito de nuestras vidas es que seamos conformes a la imagen del Hijo. Amén. El Señor tiene que hacer lo que tenga que hacer para que nosotros podamos parecernos, amén, estar a esa estatura, amén, de aquel que lo llena todo, amén. Entonces, Pablo también en una oportunidad decía: cuando yo era niño, amén, dice ahí, pensaba como niño, hablaba, dice ahí, como niño. Y esa palabra niño también en este pasaje es la palabra nepios, que lo vamos a ir viendo adelante. Como te digo, vamos a ir viendo términos en los cuales se usa en el griego, que lo está diciendo la Escritura, para describir diferentes niveles de etapas de crecimiento y de madurez, y al cual tendría que estar también los hijos de Dios. Por eso dice después: pero ya cuando fui hombre, dejé, dice ahí, lo que era de niño. Amén. ¿Te acuerdas cuando también Felipe le dice al Señor Jesús: muéstranos al Padre y nos basta? Y el Señor Jesús le decía: no, hace tanto tiempo, dice, ya estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices? Entonces muéstrame al Padre. Y notemos ahí cuánto tiempo. Sabemos que el tiempo es muy importante para que crezcamos, para que nos formemos, pero ya un cierto tiempo ya es suficiente para ya tener una comunión e ir creciendo. Y es lo que el Señor Jesús le estaba diciendo también aquí a Felipe. Esto está en Juan 14, amén. También estamos viendo ciertas ilustraciones para que también podamos ir viendo por qué la necesidad de ir creciendo, amén, y no quedarnos como niños, porque crecer nos ayuda a entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Ir en obediencia facilita a Dios cumplir su propósito en nosotros, pero cuando nos quedamos niños no vamos a ir avanzando. Entonces, acuérdate cuando el Señor reprendió a Jacobo y a Juan, amén, cuando ellos pedían que descienda fuego del cielo y consuma esa aldea donde no los dejaron entrar. Y el Señor bien lo decía, ¿verdad? Yo no he venido para perder las almas de los hombres, sino el Hijo del Hombre vino para salvar las almas. Y habíamos visto en contraste con 1 Corintios 6, el anterior mensaje también, de que debemos nosotros perder el pleito, pero ganar al hermano, amén. ¿Cuántas veces nosotros queremos ganar el pleito? Es decir, dar rienda y gusto a nuestro viejo hombre, a la carne, y no agradar a Dios.
y por ende perdemos a nuestros hermanos, perdemos muchas cosas. ¿Por qué? Por un egoísmo que es prácticamente el yo de cada uno, el viejo hombre. Amén. Entonces eso ya lo habíamos visto también la semana pasada. Amén. Y cómo el Señor respondía ante las circunstancias, ante las situaciones, que es nuestro ejemplo. Amén. El patrón, es decir, sigamos sus pisadas, dice el apóstol Pedro. Amén. Cuando dice que lo maldecían, le injuriaban, le pegaban, pero dice no abrió su boca, sino que encomendaba al que juzga justamente, encomendaba su causa al que juzga justamente. Amén. Entonces debemos nosotros ir madurando, no quedarnos pequeños. Por eso también dice la palabra, no ya debiendo ustedes ser ya maestros. Es decir, nuevamente están con los primeros rudimentos. Hay que crecer hasta llegar a la plena y completa medida de Cristo. Lo dice Efesios 4:13. Por eso necesitamos crecer en Cristo, hasta que Cristo sea formado en nosotros, sea modelado, amén. Reflejemos a Cristo. Y vayamos, por favor, a 1 Corintios con esa introducción. Vamos a ir viendo hoy la madurez en el cuerpo de Cristo. Necesitamos madurez como iglesia, amén, para no ser inmaduros en muchas situaciones, sino ir teniendo madurez. ¿Para qué? Para que sea edificada la iglesia, para que sea edificado el cuerpo de Cristo y no existan desavenencias, no existan malos entendidos por una inmadurez en nuestras vidas. 1 Corintios 2, vamos a leer del verso 6 al 15 primeramente. Amén, dice así la palabra. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Dice ahí los que han alcanzado madurez. Esa palabra madurez, los que han alcanzado, habla de teleios. Y viene de la palabra griega telos. Acuérdate que dice el propósito de la ley. Amén. El fin de la ley es Cristo. Amén. Es decir, el telos, el propósito, la culminación. Entonces, cuando se habla de teleios, se habla de una madurez perfecta. Amén. Alcanzando madurez. Y dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios, dice ahí, nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural, es decir, el que no conoce a Dios, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, habla del que ha nacido de nuevo, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice ahí, tenemos la mente de Cristo. Saltémonos al capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales. Miren, no pude hablarlo, dice Pablo, no les pude hablar como espirituales, es decir, les dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Esa palabra niños, igual puede decir al significado griego, es la palabra nepios, es decir, alguien bebecito, lo vamos a ir viendo y describiendo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Imagínate, una iglesia que tiene todos los dones, uno que puede tener una capacidad o capacidades, pero sigue siendo niño espiritual, no está madurando, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres, como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Mira, ¿quién da el crecimiento? Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Notemos acá, dice ahí,
estamos hablando entre los que han alcanzado madurez, amén. Y cuando estamos hablando de madurez, estamos hablando del desarrollo del hombre nuevo, es decir, de la vida en la vida nueva del creyente, no en el viejo Adán, no en el viejo hombre, porque el Espíritu ha sido depositado en el hombre nuevo. Por eso andamos en la vida del Espíritu. Y ahora lo que tenemos que desarrollar es lo que Dios ha depositado en nosotros. Por eso hay una gran responsabilidad. Acuérdate que el Señor Jesús crecía, dice ahí, en estatura, en gracia, pero después de resucitar está a la diestra del Padre. Y ahora su personalidad de Cristo está siendo desarrollada en nosotros, su carácter, amén, es la gloria de Dios en nosotros, ya se va desarrollando su personalidad, tenemos la mente, dice ahí, del Hijo, la conducta del Hijo, el afecto al Padre, a lo eterno, al reino del Hijo, eso ya se va desarrollando en nosotros y ya se va eclipsando completamente la carne, es decir, cada día debe mostrarse y manifestarse menos la carne, la naturaleza carnal. Por eso que en esta carta a los Corintios vamos a ir viendo esas actitudes que tenía esta iglesia, que no era de alguien que estaban ya en etapa de madurez, no estaban creciendo en Cristo, seguían niños todavía espirituales, amén. Y nosotros, conforme a la medida que obedecemos al Señor, amén, vamos a ir también madurando. Ahora, esto no tiene que ver con el tiempo. Si bien es importante el tiempo, acuérdate que el Señor Jesús eso le dijo a Felipe, ¿cuánto tiempo ya estoy con ustedes? Y todavía no entiendes que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. En otras palabras le estaba diciendo el Señor. Es importante el tiempo, amén. Pero notemos que un factor es el tiempo, amén, para poder formarnos, crecernos, pero lo esencial es el tiempo que tenemos en comunión con Dios, en tiempo de comunión por la obediencia, amén. Un hijo en lo natural se desarrollaba bien por dos factores, el crecimiento en el tiempo y comunión con su padre. Pero si no tuvo un padre, es decir, con una relación de obediencia, es decir, que el hijo acataba y acata las instrucciones, entonces ese muchacho, esa muchacha no va a crecer bien. Y un espiritual es también lo mismo, es decir, que nosotros necesitamos tiempo con la palabra de Dios y tiempo con una relación paternal. Por eso que todo creyente debe tener una figura paternal espiritual y eso se lo provee a través de lo pastoral. Por eso que el Señor lo concede por medio de la iglesia. Por eso que la iglesia es llamada la familia, es una familia. Amén. Miembros, todos somos miembros, dice ahí, los unos de los otros, miembros de la familia de Dios. A la iglesia se lo ve como una familia porque en la iglesia hay paternidad de Dios a través de los líderes, de los servidores que discipulan y enseñan para que los creyentes maduren y sean capacitados para la obra del ministerio. Por algo también dice la palabra que hay 5 ministerios, amén, que eso tiene la visión de ofrecer una paternidad, amén, en el Espíritu de Cristo. Y cuando uno tiene tiempo en el Evangelio, paternidad sana, madura, vamos madurando, entonces vamos transfiriendo también e impartiendo lo que el Señor ha delegado, amén. Pero aquel que pues solamente nunca se ha querido someter a una paternidad y salta de aquí para allá, nunca va a madurar. Por eso que es necesario, amén, madurar aún en medio de la sociedad en la cual estamos viviendo, porque va a haber momentos donde no vas a estar como iglesia, estamos hablando de la madurez en el cuerpo y como cuerpo, amén, como iglesia, va a haber momentos donde no vas a estar con aquel que también te enseña y te disipula, y vas a estar solo, y ahí es donde tú tienes que también ejercer esa madurez, amén, cómo cómo entablar y cómo afrontar las situaciones que también te rodean, amén, para no hacer caso a las seducciones que ofrece y se presenta en el mundo. Por eso es necesario madurar, amén, y la madurez nos provee de discernimiento, distinguir entre lo bueno y lo malo, y el discernimiento es lo mismo de la sabiduría que la sabiduría de Dios, amén, es decir, aplicarlo lo que es correcto en el momento adecuado. Y no se trata de mucha información, un dominio de conceptos, teorías, no, sino que es distinguir entre lo bueno y lo malo, el camino derecho de lo torcido, amén, porque hay muchos creyentes que se dejan engañar fácilmente, amén. Por eso en el Salmo 1, si me acompañas, mira qué importante aquí lo dice el salmista, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo
en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita, dice ahí, de día y noche. Amén. Es decir, medita en la palabra de Dios día y noche, no se guía de los consejos de los malos, está bien enraizado, en otras palabras. La palabra de Dios es su delicia. Y si nosotros hacemos de su palabra, la palabra de Dios, nuestra delicia, y la comunión también con el Señor, nuestro deleite, vamos a ir creciendo y avanzando. Amén. Por eso es importante el tiempo, el factor tiempo, claro que sí es importante, pero sobre todo aprovechar bien el tiempo de estar en esa comunión con el Señor. Amén. Entonces es bueno tener en este tiempo conciencia de que somos un cuerpo y somos parte de un cuerpo. En todo lo que hemos leído, vemos que dice que es el Espíritu el que nos ayuda y nos lleva a madurar, nos lleva a aplicar, a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Tenemos, dice ahí, la mente de Cristo. Amén. Y esto está siendo desarrollado esto en nosotros. Y mira lo que hemos leído. Dice, no es nada ni el que riega ni el que planta, sino son una misma cosa. Todos somos colaboradores de Dios, huerto de Dios, edificio de Dios. Amén. Muchos colaboradores, pero un solo edificio. Pero los corintios no eran capaces de entender esto. ¿Por qué? Porque eran niños espirituales. Y debemos nosotros comprender que Dios establece muchos colaboradores con diferentes capacidades expresivas, diversidades formas quizá de poder transmitir también la verdad de Cristo. Notemos que aquí había divergencias y diferencias. Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Porque notemos, Pedro, por ejemplo, que venía del judaísmo, su dinámica de exponer la gracia de acuerdo ahí a la ley, Apolos, que venía de Alejandría, que también trazaba la misma verdad en Cristo, Pablo de la misma manera, pero no olvidemos que Cristo era y es la fuente de agua viva, ¿amén? De la cual todos debemos sacar para dar de beber a la iglesia. Pero no podían comprender los corintios esta verdad, ¿por qué? Porque eran, dice, carnales, no habían crecido, se estaban dejando impresionar por la forma como los guiaban ciertas personas, es decir, elocuentes, como dice la palabra en los corintios mismos. Pablo igual les llama la atención, les dice, yo les he engendrado. ¿Quién los engendró como hijos? Yo soy su padre, en otras palabras, les decía Pablo. No aquellos que les hablan elocuentemente, pero por la inmadurez muchos se van por aquellos que hablan pues elocuente. Seguramente los alejandrinos se inclinaban más por Apolos porque venía de ahí. Pedro también igual, los que venían de Jerusalén seguramente se apegaban también a Pedro, pero eso es complejo si son susceptibilidades. Amén. No debemos nosotros movernos y hacer diferencias entre uno y el otro. Amén. Eso es algo que debemos tener muy en cuenta. Amén. El maduro siempre va a discernir con la mente de Cristo. No va a discernir con la mente de Apolos, con la mente de Pedro, la mente de Pablo, la mente de Graham, de Palau, de Washer, de Michelin, de Liendo y otros. No, el espiritual discierne con la mente de Cristo. Pero para eso hay que crecer, amén, y entender hacia dónde nos quiere llevar el Espíritu Santo, lo que nos quiere enseñar y el propósito para cada uno de nosotros, amén. Ahora bien, entremos más profundo. En el griego, aquí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, lo que se escribe en griego, Pablo utiliza, y en el griego se utilizaba 5 términos para referirse a niveles de madurez en la vida de una persona, amén. Claro que en el castellano aquí se traduce como hijo, en todos lados, dice hijitos, hijos, pero si vamos al significado en griego, amén, hay diversas palabras que enfocan el nivel de madurez de la persona. Por ejemplo, cuando dice ahí, yo no les he hablado como a espirituales, sino como a niños, como a carnales, ahí hace la palabra mención nepio, amén. Y un nepio es la palabra hijo, pero es alguien lactante, un bebé, es decir, que no habla bien, está aprendiendo a caminar. Por eso que en Hebreos 5:13, te lo quiero leer esta porción, amén, porque ahí también se traduce esta palabra nepio. Hebreos 5:13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Por eso cuando Pablo decía, cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, es decir, cuando era nepio, cuando estaba recién creciendo. Esa es la palabra nepio, alguien lactante, no habla bien, está aprendiendo a caminar. La segunda etapa, amén, es el paidon o paidion, ¿ok? Que
más o menos abarcaba de entre 2 años a 13 años esa etapa. Y emocionalmente esta persona, este hijo, era alguien inmaduro. Sí tiene su propia voluntad, pero alguien inmaduro todavía. Luego otra etapa era de los 13 años a los 20 años, un hijo también, que era el tecnon. Por eso en Gálatas 4:19, lo que hemos leído, dice ahí, hijitos, ¿no? Que yo sufro todavía dolores de parto, esa palabra tecnon está usando el apóstol Pablo, que era una etapa peligrosa, entre los 3 y 20 años, lo repito, porque era una etapa en la que tiene que ver mucho la rebeldía, es decir, buscaban la independencia, no quieren ser enseñados, dividen la iglesia. ¡Wow! Y eso se confirma, es decir, aquellos Gálatas que eran seducidos, no querían ser enseñados y estaban causando división, amén, y es lo que pasó, puedes ir al contexto también, eso era un tecno, un hijo que todavía no está maduro. Luego había otra etapa de un hijo que es el huio, es decir, Huio, de 20 a 35 hasta 40 años, que habla también otra etapa de madurez, pero luego estaba el teleios, como habíamos dicho, es decir, aquel que ya ha cumplido una perfección, amén, de madurez, amén, que era el espiritual, y Pablo se refiere a esto. Por eso dice ahí, ¿no? Que yo quise hablarles, dice ahí, en la sabiduría de los que han alcanzado, dice ahí, madurez, es decir, que ya es perfecto en madurez, absorbido para poder cuidar a los hijos menores, como si fuera el mismo padre. Es decir, puede esta persona, teleios, manejar las mismas empresas del padre porque ya tiene estabilidad, es estable, es maduro, amén. Sus deseos, su carácter está ya bajo control. Por eso la palabra de Dios dice, ¿no? Aquel que es útil para enseñar y estar enteramente preparado para toda buena obra es aquel teleios, amén. Por eso ahí está haciendo mención la palabra. No les pude hablar como espirituales, sino como a carnales. Y aquí dice los que han alcanzado madurez. Amén. Y cuando habla de niños, nuevamente lo repito, es alguien nepio, un bebecito, que son todavía bebés. Y eso es lo que explica lo que estaba sucediendo en Corinto y lo que explica hoy en día también en el cuerpo de Cristo. Amén. Que todavía hay bebés, que hay que volverlos a formar en lo básico, porque no están creciendo. Acuérdate que primera de Pedro dice, ¿no? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que crezcamos para salvación. Pablo estaba siendo claro con la iglesia de Corinto y seguramente ellos sí lo entendían, porque no olvidemos, estamos hablando en ese contexto de cómo se ha escrito también el Nuevo Testamento en el griego, pero seguramente los corintios se sentían ofendidos por su orgullo, porque eran bebés todavía, se creían sabios. Les dice Pablo en alguna ocasión, ustedes hasta saben más que yo. ¿Acaso dice el Evangelio llegó a ustedes o salió de ustedes? Porque la inmadurez infla. Y una iglesia en esa condición llena de niños, ¿cómo puede impactar a la sociedad? ¿Cómo puede impactar a la iglesia? Desarrollar el ideal de Dios. Por eso que un hombre, una mujer de Dios, que todavía hay que darle tetero, es decir, porque no sabe discernir todavía, esto no tiene que ser posible, amén. Si ponemos un ejemplo, cuando las niñas, por ejemplo, tocan pandero, y si nosotros vamos y decimos, mira, con mucho amor y decimos, mira, no estás agarrando el ritmo, y aquella niña madura dice, amén, entonces dejo el pandero y empiezo a alabar a Dios y empiezo a aplaudir, amén, hay madurez. Pero si yo me voy a otra niña y le digo, mira, no estás tocando bien el pandero, y ella se ofende y dice, no, me estás quitando la diversión, porque una niña piensa solamente en sí, ese es el nepio, piensa que todo es diversión nada más, entonces se ofende. Entonces ahí vemos el grado de madurez. Por eso que es importante crecer en Cristo, amén, para que no haya esas desavenencias, amén. Es importante que podamos nosotros ir madurando, porque el nepio siempre va a pensar en sí mismo, amén. Piensa que es parte de una familia, pero solamente está en eso en su cabeza, piensa en sí, pero no piensa en el resto, no tiene conciencia de cuerpo, de trabajar en equipo, adorar como un cuerpo. Se enojan cuando se les llama la atención, es decir, un nepio sigue siendo lactante, amén. Y el ideal de Dios es que crezcamos a tal nivel de ser útiles en el desarrollo del reino de Dios aquí en la tierra, amén. Por eso que aquí Pablo, en cierto grado de frustración, les habla y les dice, ustedes no son teleios, todavía siguen siendo lactantes, tienen disensiones por cosas que no deberían tenerlas. Uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? Si todos somos, dice ahí, colaboradores. Nuestro trabajo
va en pro del crecimiento de la iglesia, de la casa del Señor. Amén. Nadie es suelto, nadie es llanero solitario. Somos un solo cuerpo, un solo templo para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Por eso no olvidemos que somos parte de un templo, de una casa, de una iglesia. Amén. Y por eso se lo denomina ese término cuerpo. Hasta que la iglesia no llegue a esa madurez, no va a impactar en la comunidad. Amén. Puede cumplir muchos rituales, pero no va a poder impactar. Es decir, hay dones, también dice la palabra de Dios, como iglesia hay dones, hay ministerios, hay operaciones, y de cada uno de esos vamos también a dar cuentas. Amén. Cada parte es importante en el cuerpo de Cristo. Amén. Como nuestros miembros. Si no tenemos un dedito, pues no vamos a poder funcionar bien la mano. Es decir, todos forman parte del crecimiento del edificio de Dios. Es decir, todos los miembros somos unos de los miembros, los unos de los otros, somos importantes. Amén. Nadie es más importante que otro. Dios puso responsabilidades, claro que sí, pero todos somos importantes para la edificación del cuerpo de Cristo. Y si nosotros tenemos esa conciencia de madurez, amén, vamos a ir creciendo y vamos a ir entendiendo el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Amén. Todo trabaja en pro del cuerpo, para funcionar en la totalidad del cuerpo. Pero si somos niños nepios, no vamos a lograr eso, sino vamos a estorbar en el crecimiento. Entonces, para que la iglesia pueda funcionar, tiene que ir madurando, amén, tiene que ir creciendo. Por eso que aquí está haciendo mención, está exhortando a aquellos que todavía eran niños espirituales, amén. Y Pablo está diciendo, ustedes tienen que crecer, tienen que madurar, y para eso hay que también nosotros poner de nosotros para ir en comunión con nuestro Señor, ir creciendo, amén. Si no tenemos una relación seria con el Espíritu Santo, no vamos a poder crecer, no vamos a poder madurar. Necesitamos tiempo con Dios, amén. Y el Espíritu Santo es quien germina la semilla en nuestras vidas. Mira, si leemos 1 Corintios 1:12, dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, dice ahí, y yo de Cristo. 4 grupos, ¿no?, que se formaron ahí. Y la evidencia de que son nepios, carnales, lactantes, es cómo uno se expresa, cómo uno reacciona. Por eso ahí dice, no pude hablarles como a espirituales, porque todavía son carnales. Hay celos, contiendas entre ustedes. Amén. Y 2 cosas importantes que debemos tener en cuenta toda la iglesia, pastores, ancianos, líderes, laicos, servidores, es no tener esas divisiones, preferencias, sectorizar, fracturar, ir y decir, no, él es mejor o él predica mejor. No, ahí hay que parar, porque eso no es madurez. Debo ser yo consciente de mi posición en el cuerpo de Cristo, amén, los dones que el Señor nos dio para también edificar, amén, y tengo que ser claro, amén, en lo que el Señor nos ha entregado. Muy bien, entonces nosotros también como ancianos, como pastores, podemos tener algunas diferencias en conceptos teológicos, pero no en doctrinas. Es posible que uno crea que Cristo viene antes de la tribulación o en el medio o después. Se puede dar, porque la salvación no depende de eso. Y así también otros temas, pero me dejo entender, ¿verdad? Es decir, puede haber esas diferencias entre conceptos, pero no en doctrina. Amén. Eso no tiene que haber, ¿ok? Entonces, no es yo pienso esto, yo pienso el otro y denigrar al otro que no sabe, no, seguramente no ha estudiado. Seguramente esos problemas había entre Pedro, quizá en Apolos, por eso que Pedro después también públicamente es en cierta manera exhortado diciendo que era hipócrita y todo ello, porque otra vez quería judaizar y todo ello. Entonces notemos ahí esas diferencias, y todo eso pasa ¿por qué? Por inmadurez en el cuerpo de Cristo. Pero cuando hay madurez, vamos a ir creciendo, ¿no? Vamos a ir creciendo en amor y en unidad. Por eso dice la palabra una y otra vez que podamos nosotros, amén, pelear por esa unidad, parafraseando ese pasaje, amén. Entonces la iglesia es un cuerpo, un templo, un edificio. Somos colaboradores. Quien da el crecimiento es Dios, amén. Entonces toda enseñanza debemos recibirlo siempre con la mente
de Cristo y llevarlos también nosotros a Cristo. Por eso que los corintios, por sus niñadas, no entendían todo esto y por eso hubo grandes divisiones. Por eso que debemos ser solícitos, dice la Escritura, en guardar la unidad, como la primera iglesia. Amén. La iglesia primitiva, que oraban juntos, siempre unánimes, un mismo corazón, un mismo espíritu, guardaban la unidad. Pero en Corinto no pasó así, ¿no? Si nos vamos al capítulo 4, verso 6, dice la palabra: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis, dice ahí, unos contra otros. Mira, la idea en el término griego es que se han ido, dice, más allá del límite. En otras palabras, se pasaron. Es como cuando uno dice, este está pasado. Es decir, se pasaron por inmaduros. Están pensando más de lo que está escrito. Están favoreciéndose, dice, uno con el otro. Es decir, afectaba eso la unidad del cuerpo. No había conciencia de cuerpo, no había conciencia de iglesia. Eran iglesia, pero no actuaban como iglesia. No había madurez. En el verso 10 dice ahí: nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Mira, aquí está hablando Pablo como una retórica, no como lo plantea. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos y trabajando con nuestras propias manos nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho, dice ahí, de todos. ¿Qué tal estos pasajes para aquellos que predican la prosperidad, ¿no? Es decir, pasan por alto estos pasajes. Bueno, pero quizá otro tema aparte. Entonces, veamos aquí que hay una diferencia entre tener ayos y tener padre. Los ayos eran maestros de niños, escuela dominical en otras palabras, que los guiaban a Cristo, por supuesto, pero eran ayos, maestros, pero no eran padres. El padre es quien forma teleios, el padre es quien forma ahí a los hijos para que puedan ir creciendo. Por eso más adelante dice Pablo aquí a los Corintios, les fue necesario mandarles a Timoteo. Ahí dice, habla de un tecnon, es decir, alguien que ya está preparado para poder enseñar a otros, porque los corintios no estaban todavía capaces de recibir lo que se les estaba enseñando y lo que tenían, los dones que fueron dados por gracia, no lo estaban administrando bien. Por eso uno puede tener dones en todo sentido, todos los ministerios, pero si no tengo amor, nada soy. Y eso lo dice en 1 Corintios 13, amén. Ok, para que entendamos todo el contexto de los corintios. Entonces, solo el padre es quien forma teleios, los ayos no forman teleios, solo los padres, amén. Y luego dice el verso 17, como decíamos, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. Esa palabra hijo, igual otra vez, lo dice ahí en castellano hijo, pero en el griego es tecnon, que es alguien que ya estaba más crecidito, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas, dice ahí, las iglesias. En otras palabras, Pablo le está diciendo a los nepios que necesitan que se les ponga un modelo, a un teleio, para que vean cómo es un padre, porque estaban acostumbrados ellos a los ayos, maestros de niños, a lo de la escuela básica, amén. Es decir, debieran ellos ya reflejar carácter, y un tecnon, un hijo, es decir, un joven, ya podía enseñar a los nepios, ya estaba crecidito, y pues aquí debemos tomar muy en cuenta con quién también uno se junta. Si te juntas con un nepio, te juntas con un tecnon, o pues ya te estás juntando con un teleio. Pero no estoy hablando en el sentido de menospreciar a los niños espirituales, no, sino en el sentido de que vayamos creciendo y madurando. En las cartas de Pedro también se usa otro término en griego que es befro, que es menos que nepio. En otras palabras, no sabe ni chupar el tetero, en otras palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque no son capaces. Por eso que es necesario ir creciendo para ir entendiendo lo que el Señor nos ha entregado y poder también ser buenos mayordomos. Y una vez más lo digo, no es despreciar que los nepios son menos que los maduros, sino tiene que ver esto con un crecimiento como iglesia, tanto en lo natural como en lo espiritual. Por eso manda Pablo a su hijo Timoteo, un tecnon. Amén. Y si vemos ahí el verso 18 dice, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir
a vosotros. En el lenguaje de Pablo está hablando un lenguaje de familia y no para avergonzar. Dice ahí, yo tengo el derecho porque yo los engendré. Y lo que Pablo está haciendo es visitar como un padre. Y es bueno esto entre los pastores, por ejemplo, que tienen iglesias, también hijas, de ir y visitar, ir a arreglar, exhortar, enseñar, que todo se enderece, lo torcido se enderece, se allane, porque todos necesitamos esas correcciones y ser instruidos. Pero cuando dice aquí, algunos están envanecidos, esa palabra envanecido es inflado, que no es lo mismo estar inflado que ser lleno del Espíritu. El espíritu de la vanagloria te infla, te hace pensar más de lo que eres, no recibes enseñanza, solo juzgas, subestimas, cuestionas, prefieres, divides, individualizas, no necesito de nadie. Eso es estar inflado, pero no es estar lleno del Espíritu Santo. El que se llena de sí mismo, pues está inflado, pero el que se llena del Espíritu está equilibrado. Cuando uno actúa en la carne, va a estar inflado. Por eso que más adelante dice, ¿qué quieren? ¿Que yo vaya con varita? Por eso dice ahí el verso 21, iré con vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre, es decir, con la ley de Cristo, o voy a venir y corregir. Pero bueno, ya habíamos estudiado esto, el anterior mensaje, ¿no? Que siempre se toma en cuenta la ley de Cristo. Amén. Entonces, en la iglesia hoy en día ya no sabemos por dónde entrar con los hermanos, es decir, necesitan vara, ¿qué es lo que necesitan? Hasta llegamos al punto de decir, wow, o no han nacido de nuevo, o ha nacido o no ha nacido de nuevo. ¿Tendrá el Espíritu de Cristo? Porque a veces hasta sacan canas, es decir, ¿quiénes son los que sacan canas a los padres? Pues los niños que son prácticamente bebecitos que no entienden, que ya tienen que crecer, pero siguen siendo niños espirituales. Y no tiene que ser así. Si me acompañas a 1 Corintios 6, 1 al 7, que eso ya lo vimos en el anterior mensaje, te animo que lo vuelvas a leer, dice, ¿verdad? Ustedes no son capaces de sufrir el agravio, es decir, sufrir la injusticia, es decir, guardar el testimonio, y eso es lo que debería ser un teleios, un maduro. Pero un nepio era como estaba actuando los corintios, es decir, ellos no querían sacrificar su ego, su razón. El nepio no sufre el agravio, piensa en su razón, en su dignidad, en su reputación, es decir, solamente quiere estar bien, es decir, no le importa el cuerpo, no le importa los que están alrededor, no hay sacrificio en el ego del nepio. Por eso Pablo les dice, ¿por qué no elige mejor sufrir el agravio? El teleio, pues, sabe que debe actuar como padre, amén, es decir, mejor no me meto yo en este lío, oro a Dios. Y es lo que hizo José, amén, un teleio, es un maduro, que veía lo que hacían sus hermanos y él al contrario les hablaba a sus hermanos. Cuando ellos le pagaban mal, él les hablaba, es decir, eso es madurez, amén. Y pues ahí en su inmadurez terminaron también vendiéndolo, ¿no? Y Jesús, mejor dicho José en este caso, que también tipifica a Cristo, pues vemos que llevaba la imagen, ¿no? Del Padre, amén, llevaba la imagen del Padre, tenía una comunión íntima. Amén. Y luego ahí también en los Corintios habla un poco sobre la cena del Señor, cómo nos esperaban también los unos a los otros, los que eran de alta alcurnia, llevaban banquetes y menospreciaban a los que no tenían nada, y por eso que ahí Pablo dice también no profanen la mesa del Señor. Acompáñame a 1 Corintios 14 también, por favor, dice ahí la palabra. Seguid el amor, es lo que sigue un teleios, es decir, alguien que está maduro. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo dice ahí que profeticéis. Los nepios juzgaban con los dones espectaculares, es decir, el que habla en lengua y bien alto lo quiere hablar, pensando que es más espiritual, pero nadie le entendía. Pero al nepio no le importaba, es decir, la edificación del cuerpo, es decir, estaba inflado. Yo prefiero tener ese don y hacerlo, pero si no hay alguien que lo interprete, entonces, ¿dónde está la edificación? Eso está hablando en el pasaje del capítulo 14. Amén. No es tener ese ego. Tenemos que edificar el cuerpo de Cristo. Por eso que Pablo está exhortando de no jugar ahí con la iglesia del Señor, que haya quien profetice, quien enseñe, que se pueda entender que la trompeta dé sonido cierto, no incierto. Amén. Pensar en el cuerpo. Por eso una vez más, el nepio, el niño espiritual, solamente piensa en sí mismo. En el verso 4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica,
pero el que profetiza edifica, dice ahí, a la iglesia. Si me acompañas al verso 12, dice, así también vosotros pues anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Dice ahí, no sean niños, no sean nepios. Amén. La incapacidad, es decir, no seamos, no tengamos, no seamos inconscientes, mejor dicho, de que nos estamos, se está tratando esto del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor. Amén, que el reino vaya adelante. Por eso que aquí había todavía niños inmaduros, no sean inmaduros en otras palabras, sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces, para tener conciencia del cuerpo y ser útil al crecimiento, contribuir al reino de Dios, necesitamos ser maduros, madurar, amén, no ofendernos por cualquier cosa, amén. Un nepio es aquel que se ofende nada más, es decir, le falta crecer. Somos nosotros un cuerpo. Los actos de inmadurez repetitivas son pruebas de que no hay llenura y control del Espíritu Santo, es decir, no hay obediencia a la palabra de Dios. ¿Puedo tener yo inmadurez por un momento? Claro que sí. Está ahí el hombre viejo, pero que no sea repetitivo, porque si no eso hace que no sea yo pues alguien maduro, si no esté teniendo una conducta de niño, estoy inflado, pero no lleno del Espíritu. Amén. Por eso que alguien en una familia, un niño cuando va creciendo, se va haciendo responsable, cuando crece, colabora, contribuye, procura pues las cosas que edifican a su casa, a su familia. Veamos eso en lo natural y pongámoslo en lo espiritual. Amén. Entonces podemos nosotros avanzar cuando hay una contribución y todos unos a los otros vamos edificando el edificio, vamos edificando el cuerpo de Cristo. Amén. Por ejemplo, cuando un niño, un nepio, se le da un filete, un bebecito, dale una carne, un trozo de carne, se va a atorar, ¿sí? Se atora, es decir, se le pega, pero pues el teleios, el que ya es maduro, cuando se le da pues el alimento, la vianda, agarra los sermones y pues empieza a volar como las alas de las águilas, crecen e impactan y van enseñando a los demás. El niño se ofende y sale ofendido, amén, pero el teleios va pues avanzando, creciendo y enseñando. Amén. Por eso que nuestras oraciones deben ser a que no tropecemos, sino que seamos edificados. Amén. Sin madurez no habrá unidad ni crecimiento saludable. Por eso es importante ser serios en evaluar, amén, cómo está mi lenguaje, mi reacción, amén. Es decir, cómo yo estoy actuando, cómo estoy procediendo en mi diario vivir y como cuerpo de Cristo, como iglesia, amén. Entonces debemos nosotros entender todo esto, amén, de contribuir en el reino de Dios, amén. Entonces el maduro espiritual contribuye con la salud del cuerpo. El teleio, el tecnon son gente, amén, que pues contribuyen ahí para el cuerpo de Cristo. Aquí lo voy a leer una vez más, el teleio, el tecnon, amén, son gente que contribuye ahí para el desarrollo de la iglesia. El maduro espiritual asume aquí en la tierra una postura de vida que es de acuerdo a lo que ya está, lo que ya es en Cristo, amén, es decir, va al ideal de Dios, amén, y Dios nos libere del engaño de Corinto, amén. No olvidemos que Jesús es el teleios del Padre, Cristo, el Hijo de Dios, amén. Entonces que esto nos vaya ayudando a poder ver en qué nivel nosotros de hijo estamos. ¿Seguimos siendo nepios? Amén. Estamos avanzando, estamos en un tecnon, así como Timoteo. Por eso que Pablo todavía seguía ahí exhortando a Timoteo, porque tenía que llegar a ser como su padre espiritual.
Por eso que es bueno que podamos enseñar como padres, eso dice las cartas a los tesalonicenses, amén, como padres. Por eso que Pablo decía aquí, yo los engendré, es decir, pueden ustedes tener muchos años, pero solo un padre. Eso les dijo Pablo a los Corintios, para que entendamos que necesitamos enseñar, instruir como padres, porque solo un padre va a formarte ellos, personas maduras. Y al hablar de paternidad, se está hablando del cuerpo de Cristo, donde hay líderes, servidores, ancianos, pastores, los 5 ministerios, ahí está apóstol, maestro, profeta, pastor, evangelista, etcétera. Es decir, todos que contribuyen para la edificación del cuerpo de Cristo. Nadie es más, nadie es menos. Todos tienen una medida de la cual ha sido repartida de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a la soberanía de Dios. Pero podamos como iglesia nosotros instruir e ir creciendo para no causar divisiones, disensiones, diferencias, preferencias, tener una mente de como dice él o como dice ella y como dice el otro. No, pensemos y maduremos y discernamos con la mente de Cristo, amén, no con la mente de alguien en particular. No es de Apolos, de Pablo, de Cefas, no, de tal o de cual, no, todos son colaboradores. Dice el que planta, el que riega, es una sola cosa, pero dice el crecimiento lo da Dios. Uno planta, el otro riega, todos contribuimos en el crecimiento de la familia, todos aportamos, amén, porque lo que importa, si lo vemos en lo natural, es que la familia sea bien vista. De la misma manera en el cuerpo de Cristo, mientras todos aportamos, contribuimos con los dones, todo es para la edificación del cuerpo de Cristo, entonces vamos creciendo, vamos madurando. Entonces dejémonos nosotros de no ser como niños, no ser nepios, no ofendernos, de no querer sujetarnos, de querer ir saltando de un lugar a otro y nunca vamos a tener una paternidad y madurar, sino que vamos a ir siendo nepios, amén. Y eso Dios no quiere, sino quiere que crezcamos y avancemos, amén, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso una vez más, cuando yo era niño, dice Pablo, pensaba como niño, hablaba como niño, pero ahora cuando ya fui hombre, decir, ya dejé lo que era de niño, cuando ya fui adulto, cuando ya fui teleios, cuando ya fui madurando, dejé esas cosas. Porque es importante, hace bien, te hace bien a ti, te hace bien a los que te rodean, hace bien al cuerpo de Cristo, pensar maduramente, pensar en la obra del Señor, no pensar en un beneficio propio, pensar en la edificación del cuerpo de Cristo y no pensar en lo que tú quieras ser visto, no, pensemos en la obra del Señor, que Cristo sea glorificado en todo, que Él sea visto en todo, amén, y para todos, amén, oremos. Dios amado, gracias por tu palabra, Señor, que pueda ser, Señor amado, edificación, Señor amado, para todo aquel que escuche, Señor amado, pueda ayudarnos, Dios, a que vayamos creciendo, madurando, Señor, y no quedarnos como niños espirituales. Queremos, Señor amado, llegar a esa medida de la estatura tuya, Jesús, para que pensemos, Señor, como tú. Tenemos tu mente, Señor amado, tu Espíritu Santo nos vaya, Señor, capacitando y ayudando, Señor, para que día a día, Señor amado, tú seas formado en nosotros, Dios, para que en toda situación, mi Dios, sepamos cómo hablar, sepamos cómo responder, cómo reaccionar, Señor amado, y aún crecer, Dios amado, anhelar, Padre bueno, Dios, meditar en tu palabra día y noche, Señor, sea un deleite la comunión que tengamos contigo para ir creciendo, Señor, en madurez, que puedas tú darnos esa paternidad tuya y nosotros esa comunión, darnos ese tiempo de estar en comunión contigo, mi Señor, para ir creciendo, Señor amado, mi Dios. Danos, Señor, mi Dios, esa capacidad, ese anhelo de ir creciendo en gracia y conocimiento de ti, que es importante, Señor amado. Ayúdanos, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga mucho.